Chaitanya Bhagavat, Adi Kanda, capítulo 13. Sri Nimai derrota a Divijaya. Todas las glorias al señor Gaurachandra, la luz más brillante de la comunidad brahmínica. Todas las glorias al señor que inspira los más profundos sentimientos de éxtasis en los corazones de todos sus devotos. Todas las glorias al señor y maestro de Govinda Das, el guardián de sus devotos. Por favor, derrama tu misericordiosa mirada sobre las entidades vivientes condicionadas. Todas las glorias al emperador de los brahmanas y la joya de la corona de entre todos los maestros. Todas las glorias a los devotos asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El señor de Vaikunta, Nimai, estaba inmerso en la apacible vida de un erudito orgulloso y audaz. En aquellos días, la ciudad de Navadvip era en sí misma una institución que acogía a muchos eruditos y maestros muy versados en todas las ramas de las escrituras. Títulos como Bhattacharya, Chakravarti, Misra y Acharya eran frecuentes, y el único trabajo de esos eruditos era la enseñanza. Su deporte era el debate, y en su intolerancia e impaciencia hacían lo que fuera necesario para ganar a su adversario. Incluso, si un muy respetado erudito exponía valiosos argumentos, otros mostraban su desacuerdo. La costumbre del señor Nimai era rebatir constantemente a los otros eruditos y refutar sus argumentos ante ellos. No había un maestro en Navadvip que pudiera confrontar los argumentos del señor y ofrecer una segunda opinión. Tan pronto como veían al señor, un temor sobrecogía sus corazones e inmediatamente se volvían sumisos. Cualquiera que conversaba con el señor, incluso por casualidad, se convertía en su incondicional seguidor. Todo el mundo sabía de la erudición y la inteligencia del señor desde su más tierna infancia dentro de sus corazones. También sabían que nadie sería capaz de vencer al señor Nimai. Su sola presencia generaba un sentimiento de temor y respeto entre los eruditos, por lo que ellos, de forma natural, se volvían sumisos cuando estaban con él. Estando influenciados por Yogamaya, nadie podía conocerle en verdad. Solamente cuando el Señor se revela a sí mismo por su propia voluntad, puede uno conocer su verdadera identidad. Aunque el Señor Supremo es extremadamente munífico en todos los aspectos, es solamente por su deseo personal que uno es capaz de percibir sus trascendentales pasatiempos confidenciales. En Navadvip, el señor Gaurachandra realizó sus pasatiempos trascendentales con el humor de un erudito, engañando a todo el mundo acerca de su identidad esotérica. En una ocasión, un erudito muy experto, pero altanero, que poseía el título de Divijaya, que significa alguien que ha conquistado a los eruditos en todos los sentidos, llegó a Navadvip. Era un gran devoto de la diosa de la sabiduría Sarasvati, y había recibido de ella bendiciones por cantar su mantra. Madre Sarasvati es, en realidad, la Madre Universal. Ella no es diferente de Lakshmi Devi, la eterna consorte de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Narayana. Lakshmi Devi es la personificación del amoroso servicio devocional y trascendental al Señor Supremo. Ella es la potencia interna del Señor y siempre permanece sobre su pecho. Por su deseo y buena fortuna, el brahmana había recibido una bendición de Madre Sarasvati para llegar a ser un erudito, Divijaya. A ella no le suponía ningún esfuerzo otorgar este tipo de bendición, ya que es capaz de conceder incluso el más raro don del servicio devocional trascendental al Señor Supremo, Sri Narayana. Al haber recibido esta bendición directamente de la diosa Sarasvati, el brahmana continuó viajando por todo el mundo, conquistando a los eruditos donde quiera que iba.
Todas las escrituras residían en la punta de su lengua. Nadie en el mundo podía desafiarle. Muchos ni siquiera podían seguir la introducción de sus principales disertaciones. Por tanto, se movía libremente por todas partes, sin que nadie lograra desafiarlo. Escuchando acerca de la importancia de Nabab, llena de profesores y estudiantes, y con el fin de retarlos, llegó allí con gran pompa y ceremonia, liderando una procesión de elefantes, caballos y hombres. La noticia de su llegada se extendió como la pólvora en cada casa de Nabab, originando olas de confusión. La voz se corrió. Después de conquistar a todos los eruditos del mundo, el Divi Yaya al fin ha llegado a Nabab. Los maestros de Nabab se alarmaron aún más cuando supieron que era un recipiente directo de la bendición de la diosa Sarasvati. Con preocupación, hablaban entre ellos. Nabab es el centro de la erudición más famoso del mundo entero. Si el Divi Yaya venciera a nuestros eruditos, entonces la gloria de Nabab se desmoronaría y todo el mundo conocería nuestro fracaso. Aún así, nadie tiene el valor de desafiarle, ya que es el recipiente de la bendición especial de Madre Sarasvati. Se dice que Madre Sarasvati misma aparece sobre su lengua cada vez que habla. ¿Cómo puede un simple humano derrotarle? Los cientos de eruditos Bhattacharya que residían en Nabab estaban consternados por la ansiedad y abandonaron todas sus actividades. Nabab bullía por la emoción según se acercaba el momento de la confrontación y la lucha intelectual. Sus estudiantes describieron todo esto en detalle a Sri Gauranga. Después de conquistar todos los lugares del mundo, un Divijaya Pandit ha llegado a Nabab para desafiar a nuestros eruditos en debate. Se dice que ha recibido un favor especial de la diosa Sarasvati. Ha entrado en Nabab acompañado por un gran desfile de caballos, elefantes, palanquines y hombres. Dice que si no hay quien le desafíe entre los eruditos de Nabab, pedirá que se le proporcione una carta de victoria con su nombre. El señor Gaurachandra escuchó a sus estudiantes y luego, con una sonrisa, les recordó la naturaleza del absoluto. Escuchad, hermanos, os contaré la situación real. El Señor Supremo no tolera a aquel que continuamente muestra insolencia. Cuando quiera que encuentra a alguien cargado con arrogancia por alguna cualidad personal, él siempre acaba con la causa de su orgullo. Tanto un árbol cargado de frutas como una persona dotada con buenas cualidades inevitablemente se inclinan con humildad. Debéis haber escuchado acerca de grandes conquistadores como Hayaya, Nahusa, Vena, Vana, Naraka, Radhana, etc. ¿Acaso el Señor Supremo no acortó su insoportable orgullo? Él nunca tolera tal insolencia ignominiosa. Aquí en Nabab presenciaréis el final de este erudito altanero. El Señor se divirtió de esa manera con sus estudiantes. Por la tarde fue a las orillas del río Ganges. Salpicó un poco de agua sobre su cabeza, ofreció sus reverencias y se sentó rodeado por sus estudiantes. El Señor comenzó a impartir clases sobre diversos temas como religión y sus diferentes explicaciones de las Escrituras. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que el Señor estaba simultáneamente pensando en la manera en la que podía vencer al Divijaya Pandit. Este Brahmana se ha vuelto extremadamente arrogante y piensa que no hay nadie en este mundo que pueda vencerle, pensó el Señor. Si lo humillo delante de todo el mundo será como una vergonzosa muerte para él. La gente le perderá el respeto y él se quedará sin nada y finalmente morirá por la humillación. Por tanto, debo enfrentarme a él en secreto, en un lugar solitario, asegurando su derrota. De esa manera, puedo eclipsar su vanidad
sin destruirle. Mientras el Señor Supremo estaba pensando de esa manera, el Divi-Yaya llegó al Ganges, al fundirse el atardecer con la noche. El río Ganges se veía radiante bajo la luna llena que reposaba sobre un cielo limpio y suave. El Señor Supremo resplandecía rodeado por sus estudiantes, y su exquisita belleza cautivaba a la creación entera. Una dulce sonrisa decoraba el radiante rostro del Señor, y sus bellos ojos derramaban misericordiosas miradas trascendentales. Las perlas carecen de brillo en comparación con sus dientes, y sus radiantes labios se confunden fácilmente con la luz del amanecer. Con su suave y delicado cuerpo, él es la personificación de la compasión. Su cabeza perfecta está cubierta por rizos negros como el azabache. Su gracioso cuello, como el de un león, descansa perfectamente sobre sus hermosos y anchos hombros. Vestía unas ropas exquisitas y divinas. Su cuerpo perfectamente proporcionado era grande y su corazón era gobernado por su naturaleza espléndida. El cordón bramínico colgaba libremente cruzando sus hombros. Era el arco de Anantasecha. Sus largos brazos se extendían grácilmente hasta sus rodillas, y el Urvapundra Tilak que decoraba su ancha frente cautivaba los corazones de todo el mundo. Con su dhoti elegantemente atado a su cintura, Sri Gauranga se sentó con las piernas cruzadas en la postura de yogi, estableciendo y refutando diversos argumentos con su habitual forma de exponer. Muchos estudiantes se habían reunido alrededor de Mahaprabhu aquella tarde, y el Divi-Yaya Pandit se sorprendió ante la asombrosa reunión. ¿Será este Nimai Pandit? Sin ser notado por nadie, se quedó allí, cautivado por la extraordinaria belleza del señor. ¿Quién es esta persona?, preguntó a uno de sus estudiantes. Este es el famoso Nimai Pandit, contestó el estudiante. Tras ofrecer sus reverencias al Ganges, el Divi-Yaya se puso un poco más cerca del señor. Al advertir su presencia, Nimai le sonrió y afectuosamente le ofreció un asiento. Después de haber conquistado a todos los eruditos del mundo, el Divi-Yaya Pandit nunca sentirá miedo. Sin embargo, en la presencia del Señor, él estaba lleno de temor. Por el designio del omnipotente Señor Supremo, cualquiera que se aproxime a él con un sentimiento de desafío sentirá sobrecogimiento y miedo. El Señor, después de una presentación, le hizo algunas preguntas. Tú eres un poeta extremadamente versátil, dijo el Señor. No hay tema que no puedas describir perfectamente. Por tanto, por favor, aclara las maravillosas glorias del sagrado Ganges para que cualquiera que escuche tu glorificación, se vea libre de pecado. En ese mismo instante, el Divi-Yaya Pandit comenzó improvisadamente a componer y recitar versos sin parangón en alabanza al sagrado río. ¿Quién puede imaginar las incontables formas en las que él describió a Madre Ganga? Los versos resbalaban de sus labios con fluidez y su voz resonaba como un trueno. Ciertamente parecía que Madre Sarasvati misma hubiera aparecido en la punta de su lengua. Cualquier palabra que pronunciara era aparentemente lo más apropiado. ¿Era humanamente posible encontrar un error en sus composiciones llenas de elocuencia? Parecía que ninguno de los presentes podía ni siquiera seguirlas apropiadamente. Los cientos de estudiantes de Nimai que se habían reunido ahí miraban al Pandit boquiabiertos. «Oh, señor Rama», dijeron, «qué maravilla. ¿Es posible para un humano componer tan elocuente poesía?».
Su composición estaba profusamente adornada con las más excepcionales figuras retóricas, aplicadas de la forma más apropiada. Su uso del vocabulario dejaba perplejo incluso a los eruditos allí presentes. Durante 3 horas, el Divi Yaya componía continuamente y recitaba sus incomparables versos. Parecía no tener final su brillante oratoria. Cuando por fin acabó, el señor sonrió dulcemente y dijo: Tu poesía es tan excepcional que nadie es capaz de comprender el significado a menos que tú mismo lo expliques. Los versos que has compuesto son ciertamente apropiados para la glorificación del Ganges, pero te suplicamos que los analices para nosotros. Las dulces palabras del Señor le afectaron como una embriagadora bebida y comenzó a explicar sus versos. Sin embargo, tan pronto como comenzó a hablar, el Señor le interrumpió para señalar 3 errores: uno al comienzo, otro en la mitad y otro hacia el final de su composición. El Señor dijo: Según la gramática, las figuras retóricas que has usado muestran numerosas imperfecciones. Por favor, explícanos en qué contexto las has usado. El Diviyaya Pandit, el más destacado de los hijos favoritos de Madre Sarasvati, perdió su inteligencia. Lo intentó, pero no pudo ofrecer las apropiadas explicaciones a los errores que Nimai le había señalado. Sus poco convincentes y confusos intentos para defender su composición provocaron más críticas del Señor, quien explicó los errores de las explicaciones, así como los versos. El talento sin paralelo del Pandit parecía haberse desvanecido, y la situación se hizo incomprensible para él. Parecía haber olvidado incluso su propia identidad. El señor Nimai dijo entonces: Deja este poema a un lado de momento y compón otro. Sin embargo, ¡ay! El gran Pandit conquistador del mundo era ahora incapaz de componer ni un simple verso. Se sentó delante del Señor en un estado de total confusión. Por supuesto, incluso los Vedas personificados se han quedado perplejos ante la presencia del Señor. Poderosas personalidades como Anantashesha, el Señor Brahma y el Señor Shiva, capaces de crear universos con una simple mirada, han quedado confundidos con la presencia del Señor. El desconcierto de Diviyaya Pandit delante de Nimai no es sorprendente, ya que incluso Madre Lakshmi, Madre Sarasvati y Maya, las potencias internas del Señor, las cuales pueden confundir a la creación entera, se sienten ellas mismas desorientadas delante del Señor, y de esta manera permanecen para siempre en una posición inferior. Incluso el recitador de los Vedas, el señor Shesha, y el compilador de los Vedas, Sri Vedavyasa, quedan desconcertados por la presencia del Señor. ¿Qué decir de un simple Diviyaya Pandit? Resulta imposible para cualquier ser humano obtener las habilidades del Señor. Por tanto, yo declaro que todas sus actividades son extraordinarias. Más aún, cualquier cosa que el Señor Supremo hace es siempre para el beneficio último de las entidades vivientes que sufren en este mundo, para liberarlas de las ataduras materiales. Mientras el Diviyaya Pandit estaba digiriendo su ignominiosa derrota, los estudiantes comenzaron a reír con entusiasmo. El Señor les hizo callar inmediatamente y le dirigió al Pandit unas palabras dulces y tranquilizadoras. Por hoy lo dejaremos aquí. Por favor, vuelva a tu casa y mañana continuaremos nuestro debate. Debes estar cansado y después de haber compuesto tan extensa recitación. Además, ya es muy tarde y se acerca la hora de acostarse. El comportamiento del Señor fue tan delicado y compasivo que incluso una persona derrotada no se hubiera sentido humillada. Aunque el Señor siempre salía victorioso en sus debates, sin embargo, siempre pronunciaba palabras de aliento para los eruditos y los maestros de Navadvip. Una vez más se dirigió al Diviyaya Pandit.
Por favor, ve a casa, ve a casa y revisa tus libros. Mañana te haré preguntas y tendrás que intentar responderlas. El Señor era tan misericordioso que a pesar de su victoria, Él no deshonró al gran erudito. Por tanto, todo el mundo se sintió complacido. Los eruditos y maestros de Nadabib eran muy afectuosos con el Señor por esta dulce disposición. El Señor y sus estudiantes abandonaron la asamblea para ir a casa, pero el Divi Yaya se sentó a solas profundamente avergonzado y abatido. Pensó para sí mismo: Madre Sarasvati misma me entregó esta bendición. No he encontrado a nadie en el mundo capaz de confrontarme en un debate. Ni los expertos eruditos de las 6 ramas filosóficas del Yaya, Vaiseshika, Shankya, Patanjali, Mimamsa o Vedanta, ni los eruditos del Shastra podrían refutar mi autoridad. ¿Cómo es que el Señor ha permitido que este insignificante maestro de gramática me derrote de esta manera? Por ver el poder de Madre Sarasvati desautorizado, yo también me siento lleno de consternación. ¿Cómo he podido ofender a la diosa para que todo mi talento y conocimiento se haya menospreciado en esta humillante derrota? Tengo que intentar determinar la causa de esta situación. Pensando de esta manera, cantó su mantra durante algún tiempo y luego se fue a dormir. En su sueño, Madre Sarasvati miraba compasivamente al Brahmana y le habló confidencialmente. Oh sabio Brahmana, escúchame. Ahora te expondré el conocimiento que ni siquiera está revelado en los Vedas. Si por alguna razón revelas este secreto a alguien, inmediatamente perderás tu cuerpo. La persona a la que venciste hoy es en realidad el Señor Supremo de la manifestación cósmica entera. Yo soy una eterna sirvienta a sus pies de loto y llena de timidez titubeo delante de él. En el Srimad Bhagavatam se menciona: la energía ilusoria, estando avergonzada de su posición, no puede imponerse, pero aquellos que son confundidos por ella hablan continuamente sin sentidos, estando absortos en pensamiento de yo y mío. En la presencia del Señor fue imposible para mí aparecer en la punta de tu lengua, como he hecho anteriormente. Yo perdí mi potencia, pero no es mi culpa. ¿Cómo podría ser de otra manera? Incluso el señor Anantashesha, que recita los Vedas con sus miles de bocas, el señor Brahma, el señor Shiva y todos los otros semidioses, le adoran y se sienten completamente confundidos en su presencia. ¿Qué decir de mí? Él es la suprema verdad absoluta, eterno, puro, indivisible e infalible. Él es el omnipotente Señor Supremo que reside en el corazón de todo el mundo como superalma. La persona que apareció delante de ti como un joven brahmana no es otro más que la suprema personalidad de Dios, la causa última de la destrucción de la manifestación cósmica entera. Él es la causa de las dualidades, acciones fruitivas, conocimiento, aprendizajes, bueno y malo, manifiesto y no manifiesto, todas las cosas. Es por su deseo que todas las entidades vivientes, desde el señor Brahma, experimentan felicidad y aflicción. Él es la fuente suprema de todas las encarnaciones, como Matsya, Kurma y otros. Es Él el que aparece como el señor Varaha para levantar al mundo, y de nuevo como Nishimhadev para proteger a su devoto Pralada.
Él apareció de nuevo como el señor Vamana para engañar a Bali Maharaj, y así sus pies de loto se convirtieron en la fuente de Madre Ganga. Apareció en Ayodhya como el señor Ramachandra y realizó muchos maravillosos pasatiempos, matando finalmente al demonio Ravana. Él, quien es conocido como el hijo de Sri Vasudeva y Sri Nanda Maharaj, ha aparecido ahora como un joven brahmana, inmerso en los sentimientos de un erudito. ¿En qué parte de los Vedas ha sido revelada esta encarnación del Supremo Señor abiertamente? ¿Quién percibirá esta verdad si el Señor mismo no revela su identidad interna? El verdadero objetivo de cantar el mantra que yo te he dado no es el del volverse el erudito más grande del mundo. Tú has recibido ahora el auténtico resultado: ser capaz de ver en persona a la suprema personalidad de Dios, el Señor de la creación cósmica entera. Oh Brahmana, ve rápidamente a Él y toma el refugio de sus pies de loto. Ríndete completamente a Él. No pienses que mi consejo es un sueño o una alucinación. El poder que esconde el mantra que cantas me ha traído aquí y me ha obligado a revelarte el más esotérico conocimiento de los Vedas. Madre Sarasvati desapareció después de consolar al pandit. Este se despertó de su sueño, sintiéndose purificado y afortunado. El temprano amanecer acababa de tocar el cielo para acababa de tocar el cielo por el este cuando él se dirigió a la casa del Señor. Se tiró a los pies de Nimai Pandit para ofrecer sus reverencias, y el Señor reciprocó levantándole y abrazándole. «Oh, eres tú», dijo el Señor. «¿Por qué te comportas de esta manera?» «Para poder atraer tu beneficiosa gracia», replicó el Pandit. «Pero si tú eres el famoso y sabio erudito Diviyaya, ¿por qué te aproximas a mí de esta manera?», preguntó el Señor. «Oh Señor de los brahmanas más eruditos, por favor escúchame. La más elevada perfección de todas las actividades es alcanzada simplemente por adorarte a ti. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el Señor Narayana. Has aparecido como un brahmana en esta edad de Kali, pero nadie tiene la potencia de percibir tu identidad real. La confusión entró en mi corazón en el mismo momento en el que me hiciste preguntas, y yo solo encontré mi propio silencio. Ahora tengo la realización personal de que tú eres magnánimo y libre de todo orgullo, y mi comprensión está en concordancia con el veredicto de todas las escrituras védicas. Tú me derrotaste en 3 ocasiones, aún así dejaste mi honor intacto. ¿Es posible ese comportamiento para alguien que no sea el Señor Supremo? Estoy convencido de que tú eres la suprema personalidad de Dios. He viajado ampliamente. Gauda, Trijuta, Kasi, Guajarata, Vijayanagara, Anga, Banga, Tailanga, Odra y muchos otros lugares. En cada lugar podía derrotar fácilmente al más cualificado de los eruditos. Ellos ni siquiera podían entender mis discursos. ¿Qué decir de encontrar faltas en ellos? Sin embargo, en tu presencia toda mi educación e intelecto pareció huir. No sé a dónde. Ahora comprendo que esto no fue una hazaña extraordinaria para ti, ya que tú eres el señor y maestro de Madre Sarasvati. Ella me ha revelado esto personalmente. Yo me deleitaba en la existencia material, pero debido a mi inconmensurable buena fortuna llegué a Navadvip y me encontré contigo cara a cara. Fui cautivado por el deseo del conocimiento material y engañado por mí mismo. Deambulaba, descuidando el auténtico conocimiento absoluto. El destino me ha favorecido, y de esta manera me he encontrado contigo personalmente. Oh Señor, bondadosamente purifícame con tu misericordiosa mirada
y destruye mi ignorancia. Posees una naturaleza magnánima y tienes la inclinación de favorecer a otros. Por tanto, no hay nadie más que tú en quien yo pueda buscar refugio. Oh Señor, por favor, instrúyeme para que nunca más permita que los deseos impuros entren en mi corazón. Como un hombre sumiso e insignificante, el Divya Pandit habló con arrepentimiento delante del Señor. Sri Gaura Sundar contestó: Oh erudito brahmana, tú eres muy afortunado, porque Madre Sarasvati reside en la punta de tu lengua. No obstante, conquistar el mundo entero con conocimiento mundano no es un objetivo adecuado para alguien con verdadera sabiduría. El conocimiento se vuelve valioso solamente cuando aumenta la adoración al Señor Supremo. Intenta comprenderlo cuidadosamente. Cuando la muerte golpea y el alma es forzada a salir del cuerpo, nadie puede llevarse consigo el conocimiento material o la opulencia. Por tanto, las almas sabias y autorrealizadas rechazan completamente esta existencia fenoménica pasajera y se ocupan con fe pura en el servicio devocional del Señor. Ahora, oh Brahmana, deja de lado todas las ocupaciones superfluas y dedica todo tu tiempo a la adoración de los pies del loto de Sri Krishna durante el resto de tu vida. Recuerda que el fruto del verdadero conocimiento es saboreado cuando el corazón y la mente se apegan firmemente a los pies del loto del Señor Krishna. De todas las actividades, el servicio devocional al Señor Supremo Vishnu es la única manifestación de la verdad absoluta. Este es el consejo que yo te ofrezco. El señor Gaura Sundar abrazó al Pandit y de inmediato las ataduras de la existencia material se desprendieron del Diviyaya. El señor dijo: Oh Brahmana, refrena tu insolencia y arrogancia. Adora a Krishna y sé bondadoso con todas las entidades vivientes. Sé cuidadoso y no reveles nada de lo que Madre Sarasvati te ha contado. Revelar el conocimiento confidencial de los Vedas a personas desautorizadas reduce el periodo de vida y desvía a uno del camino espiritual. Después de recibir las instrucciones del Señor, el Diviyaya Pandit pidió permiso para marcharse. Repetidamente ofreció sus reverencias postradas a los pies del loto del Señor y pronunciaba oraciones, sintiéndose extremadamente afortunado y purificado. Por la misericordia del Señor, el Brahmana fue inmediatamente bendecido con desapego de los asuntos materiales, la percepción de la absoluta verdad y la devoción al Señor Supremo. En pocos momentos, la arrogancia y la vanidad del Brahmana se disiparon y se volvió tan manso y humilde como una brizna de hierba. Renunció a todo: sus elefantes, caballos, palanquines, dinero y a los asociados indeseables que tenía anteriormente. La misericordia del señor Gaurachandra tuvo un efecto tan milagroso que el Brahmana Diviyaya lo abandonó todo y ahora viajaba solo. La misericordia del Señor puede hacer que un rey abandone su palacio y que tome con alegría el cuenco de mendigar. El ejemplo más sobresaliente de esto es Srila Rupa Goswami, quien era también conocido como Sridhavira Kas. Él abandonó su posición real como un ministro para vivir en los bosques de Brindavan. Un sirviente de Krishna puede ignorar fácilmente la riqueza material, la posición y el prestigio que son deseados por el común de la gente. Cualquier persona que no ha comprendido el valor del servicio devocional al Señor Supremo considerará de forma natural la posición de un rey como la más confortable y envidiable. Para el devoto de Krishna, incluso la felicidad que proviene de la liberación es insignificante. Por tanto, el simple confort real no tiene importancia en absoluto.
La verdadera felicidad se encuentra solamente en la mirada misericordiosa del Señor Supremo, y por tanto, los Vedas aconsejan a todo el mundo servir al más misericordioso Señor. La extraordinaria victoria del señor Gaura Sundar sobre el Diviyaya y la subsiguiente transformación del Pandit fue muy poco pronto conocida en todos los rincones de Nadia. La gente estaba sorprendida por las noticias y comentaban: Nimai Pandit debe ser realmente un grandioso erudito, ya que incluso el Diviyaya, el más grande de todos los panditas, fue humillado por él. Nimai Pandit se ha ganado ahora nuestros elogios y su fama se extenderá definitivamente por todo el mundo. Alguien dijo: si este joven brahmana estudia lógica, podría inmediatamente obtener el más alto título, el Bhattacharya. Sin embargo, otro sugirió: démosle nosotros mismos el título de Bodhisimha ahora mismo. La potencia ilusoria del Señor era tan fuerte que, a pesar de haber presenciado sus milagros, nadie podía percibir su identidad esotérica. A partir de entonces, la gente de Nadia solo hablaba acerca de la victoria de Nimai sobre el Diviyaya. Yo ofrezco mis reverencias a los pies de todos los residentes de Navadvip, que fueron tan afortunados de ver las actividades trascendentales del Señor. Para quien quiera que escuche lleno de fe y atentamente este pasatiempo del Señor venciendo al Diviyaya Pandit, siempre será victorioso, y cualquiera que escuche acerca de sus cautivadores pasatiempos como un estudiante erudito, se volverá su eterno sirviente. Sri Krishna Chaitanya y Nityananda Prabhu son mi vida y alma. Yo, Vrindavana Das, un alma insignificante, humildemente ofrezco esta plegaria a sus pies del otro. Jai Sri Radha. Muchas gracias.